El fin del mundo se aproxima. El apocalipsis. Los muertos vivientes. La bomba atómica. El COVID. O algún tipo de enfermedad que va a cubrir el planeta Tierra con cadáveres. ¡Qué bombardeo nefasto de negatividad! ¿Y qué nos pasa a nosotros como el público de toda esa información que nos vuelcan? Porque Hollywood desde hace 20 años o más está bombardeando el mundo con todas estas ideas, ¿no es cierto? Y bueno, después le agregamos un montón de fragancias más. Que viene el Nibiru, que viene un planeta en dirección a la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo quiero enfocar con mi ejemplo, con lo que me pasó a mí. Y el autoanálisis que le hice a mi propia mente para poder entender cómo reaccioné a eso, por qué buscaba eso. Y esto está relacionado a todo lo que nos sucede, ¿no? Porque, ¿por qué viajamos? Yo particularmente viví en más de 50 países, pero ¿por qué? ¿De qué me escapaba? Me llegué a preguntar. ¿Tal vez de mí mismo? ¿Por qué queremos que se acabe el mundo? Porque hay un cierto morbo dentro de nuestra mente en buscar constantemente información que constate, que afirme, que establezca la idea de que algo va a acabar, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. ¿Por qué? En mi experiencia, cuando me metí mucho en este tema, que eran los mayas y el 2012, me di cuenta de que lo que quería que termine era mi mundo. Es un tipo de suicidio intelectual que me gustaría o que me hubiese gustado que suceda con el mundo que yo estaba viviendo. O el mundo que yo estaba observando, tal vez. Porque al observarlo como lo observaba, lo estaba viviendo y no me gustaba. Y veo eso. Lo he visto en muchas personas. Y hay un cierto aire de maldad en toda esa manipulación mediática para que nosotros terminemos desenvolviendo este deseo interno. Porque estamos insatisfechos con nuestro mundo, con nuestra forma de ver el mundo. Pero yo te aconsejo algo. Cambia tu mundo. Cambia el enfoque que tú tienes del mundo. Cambia la visión que tú tienes del mundo. Cambia la visión que tú tienes de ti mismo. Cambia la visión que tú tienes de la realidad. ¿Qué tal si dejas de ser una persona negativa? O esas partes, ok, está bien, digamos que no eres una persona negativa. Trata de dejar de ser el porcentaje de negativismo que tienes, disminúyelo. Empieza a incrementar las percepciones del positivismo, de lo positivo. La famosa historia del vaso medio vacío o medio lleno. ¿Qué tal si constantemente empiezas a ver el vaso medio lleno? Medio lleno de aire o de agua, pero que esté medio lleno, que no sea siempre medio vacío. Observa las cosas buenas de la vida.
Observa las cosas positivas, obsérvate a ti en lo positivo, en la pareja, en la familia, en tu situación económica. El enfoque positivo de tu propia existencia genera un cambio por el solo enfocarlo de esa manera, por el solo hecho de percibirlo desde ese punto de vista. Porque estás transformándote a ti mismo en una persona que ve las cosas con una buena energía, con una buena actitud. Podría yo tener una energía negativa y decir, todo está mal, con toda la información que tengo de este mundo que me cansa y me satura. Lo único que veo es maldad y negatividad y gente que quiere hacer daño. No, ¿de dónde sacaste eso? Una de las cosas que hago, a veces como para percibir el mundo desde una perspectiva diferente a la mía que hoy en día estoy observando aquí en mi entorno directo, es ver a gente que viaja. Yo viajé muchísimo en la vida, pero para no olvidarme, ver a la gente que viaja y una de las cosas que constantemente repiten, la gente es fantástica, cómo me ayuda la gente. Viajan por lugares súper peligrosos y nadie los roba, nadie les hace daño. La gente está dispuesta a ayudarte. El porcentaje de gente hermosa en la vida es impresionante. Es más, todos tienen un grandísimo porcentaje de belleza que tal vez simplemente está durmiendo. Está esperando la circunstancia que los predisponga a manifestar su belleza. Busca tú lo que te predisponga a manifestar tu belleza. Transfórmate tú, transforma tu mundo, transfórmate en esa persona que no solo es capaz de transformar su propio mundo, sino que cuando empieces a transformar tu propio mundo, empezarás a transformar el mundo de los demás. Genera esa vibración. Cuando veas a alguien triste, anímalo. Cuando veas a alguien deprimido, no te le unas a decir, sí, tienes razón, el mundo es una mierda. No. Apóyalos diciéndoles algo que los incentive a generar el cambio que puedan generar en sí mismos. Y automáticamente incluso estarás regando la plantita de tu propio positivismo, de tu propia mejora, de tu propia opulencia material, intelectual, emocional y consecuentemente espiritual, ya que todo va de la mano de lo espiritual. Y cuando enfoques la vida desde una perspectiva espiritual, no habrá forma de que veas las cosas como algo negativo, porque todo lo que nos está sucediendo son los maestros. Las situaciones que vivimos son maestros que nos enseñan a percibir la realidad desde otro punto de vista, desde la necesidad que tenemos para vivenciar situaciones que nos ayuden a crecer. Inténtalo, ponte un reto. Esta semana no me voy a quejar, ni una sola queja, ni con mi mujer, ni con mi esposo, ni con los niños, ni en el trabajo. No me voy a quejar. Cada vez que vaya a quejarme, cierro la boca. Inténtalo y obsérvate. ¿Cuál es el resultado? Segunda semana, voy a empezar a hablar bien de lo que antes criticaba. Y obsérvate. Observa el resultado. Por favor, te pido que dejes comentarios sobre la experiencia y analicémoslo juntos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Rade, rade.